Y yo creo que cojo bueno, el mando y empezar a coger el Muchísimas mando. gracias, mi general. Muy bien, muy buenas tardes y lluviosas noches ya casi. Para mí es un placer que me hayan llamado para dar una conferencia. Siempre que se me llama, pues me gusta. Son conferencias que ya hemos dado varias veces, pero tengo que confesar que con esta conferencia tengo, no sé cómo explicarla, tengo unas contradicciones tremendas. Yo la llamé la primera vez que la vi y la he repetido en esta, sentimientos encontrados. O sea, es un periodo de la historia de España tan convulso, tan complejo y tan complicado que yo todavía no he sido capaz de descifrarlo. No se lo voy a descifrar a ustedes porque yo realmente no estaba allí. Pero bueno, leyendo la numerosísima bibliografía que hay sobre el asunto, de todos los tipos, ideologías, etcétera, se extraen consecuencias y es interesante ir viendo todo este recorrido que van citando los distintos autores. Es verdad que cada autor, dependiendo de su ideología, como yo con la mía, pues también hace un enfoque de una manera o de otra. Eso no es malo, más bien es bueno. Lo malo es cuando, pues a veces o los de un tipo de ideología o de los de otro tipo de ideología, intentan filtrar datos que son al menos complejos. Es decir, cuando yo escucho, para lo único que sirvió las campañas de Melilla era para colocar a las docenas de miles de oficiales que sobraban de Cuba. Son de docenas de miles, aunque entendemos el lenguaje hiperbólico, docenas de miles son 24.000 por lo menos, dos docenas. Claro, y 24.000 oficiales no tenía el ejército español ni en la península, como para que fueran sobrantes de la guerra. O sea, se ve un poco la dirección de los comentarios. Y entonces hay que intentar, en este y en otros, hay que intentar buscar el equilibrio de acuerdo con nuestra experiencia, si es que la tenemos, de las personas que más confiamos en ellas o del sentido común. Es decir que un fusil Mauser, como se ha dicho y se ha repetido, pero claro, es que lo dijo un coronel de los que estaban allí, dijo que sus fusiles eran los más viejos de España, que no valían para nada, etcétera, etcétera. Pues si lo dice el coronel Mengano, ¿cómo no lo voy a decir yo? Que encima soy de otro tipo ideológico. Si lo ha dicho él primero, ¿pero por qué lo dijo? Pues ahí habría que ver por qué dijo eso. Porque efectivamente, es que los fusiles procedían de la guerra de Cuba. Bien, claro que procedían de la guerra de Cuba. En el año 21, ¿cuántos años hacía de la guerra de Cuba? 25, arriba, abajo, 25. Eso sería decir que los HK que hoy tenemos, que tienen 25 años, son fusiles malos y viejos. Entonces, yo admito todo, pero equilibrando siempre unos términos con los otros. Es decir, si los fusiles Mauser eran viejos, los HK que tenemos ahora son más viejos todavía. Y sabemos que no los... Claro que es un excelente fusil, como lo era el fusil Mauser de 1890, que si alguno no ha tenido la oportunidad de tenerlo en la mano, le recomiendo que cuando vaya al museo lo pida o cuando tenga oportunidad de ir a un sitio y coja en la mano un fusil de la guerra de Cuba. Verán lo que es un fusil, vamos, maravilloso. Ni siquiera los fusiles que tuvimos después de la guerra, que fueron los de modelo 43, Mauser de modelo 43, que eran también muy aceptables, se parecen a los de 1800 y pico. Bien, pues todo esto ya hemos entrado en un análisis sin haber empezado la conferencia. Yo lo que les voy a exponer son cosas y ustedes lo que tienen que hacer es recibir esas cosas y valorarlas.
Y entonces, pues estoy de acuerdo con usted. Pues muy bien, yo me pongo contento. Pues no estoy nada de acuerdo con usted. Y me pongo muy contento. Porque siempre que se pueda discutir en términos no ideológicos, sino en términos más o menos profesionales, las, eh, las, las confrontaciones no solo son buenas, sino que además permiten que vayamos teniendo cada vez más conocimiento debido a lo que he pensado yo, a lo que ha pensado usted y a lo que ha pensado usted. Bien, no me quiero entretener más. Esto es el escenario, si alguno estamos en la cota de anual, en la transparencia anterior, esa es la cota de anual. Habrán oído también decir que anual estaba en una olla, bueno, ya veremos lo que es una olla. Esta es, digamos, donde estaba la batería principal y en el fondo la famosa posición que luego veremos, que se llamaba Yeriben. Como ven, está ahí a la vista. Fíjense en esa pequeña línea de puntos amarilla que no sé si se ve o es demasiado pequeña, cómo hace una especie de comba. ¿Por qué digo esto? Pues porque lo que está a la derecha es lo que luego lo que siempre se ha conocido como la loma de los árboles. Esa loma que dominaba Igeriben y por no haberla ocupado, Igeriben cayó. Bueno, pues a nada que veamos primero un mapa donde dice que la cota de Igeriben era más de 500 metros y la loma de los árboles tenía 480, pues según mi profesor de topografía y yo como fe de caballería, le tengo que creer porque yo no entiendo mucho de números. La cota 500 está por encima de la cota 480. No mucho, pero está. O sea, no es que la loma de los árboles domine la posición de Igeriben, es al revés. Esto lo verán hasta en las publicaciones oficiales del Ejército de Tierra. Pero son los mitos que se han transmitido siempre y que no hay manera de luchar con ellos, no hay manera de luchar con ellos como tantos otros. Me salto ahora de repente y recordarán ustedes cuando llegaron los famosos tanques americanos. Yo todavía digo tanques, porque cuando era capitán no, pero ahora ya vinieron los M-47, todo el mundo dijo que eran carros que venían de desecho de la guerra de Corea. No solo eso, sino que traían impactos en las corazas. En la guerra de Corea no hubo ningún M-47. Venían directamente de fábrica. Bueno, pues han pasado 70 años y todavía el otro día me comentaba uno de los asistentes, pues yo cuando estuve en la mili, mi capitán me decía que aquel, digo, "Mira, lo que te diga tu capitán está bien para levantarte la moral, pero no es historia, que es lo que va a pasar un poco aquí, que luego lo veremos. Es que a mí el general Silvestre me dijo que él quería llegar. Bueno, ¿tú qué eras, capitán? ¿El general Silvestre qué era? General de división. ¿No te estaba vacilando? O sea, lo que decía el general Silvestre, no, no, yo ya llegaré. Bueno, bien, cosas de la vida. Esta es la famosa loma de los árboles. La loma de los árboles, como ven, no es una loma como normalmente entendemos que es una loma. Es decir, una lomita y si la ocupo y si no la ocupo, no la ocupo. Esto es una larga cresta paralela a la que yo estoy, es decir, por la parte verde de la transparencia discurre el riachuelo por donde se iría la Guadra. Y entonces yo estoy en un lado y enfrente está la otra cota. Entonces a todo eso se le llamaba la loma de los árboles. Entonces, ¿qué es ocupar la loma de los árboles? Este trozo, o tenemos que ocupar todo, que son 3 kilómetros. Bueno, yo ahí lo dejo. Aquí sobre todo los que tienen que opinar son los de infantería, de lo que es la loma de los árboles. No sé si tengo que pasar a la siguiente. Sí, yo es que he saltado. Perdón, Ah, perdón, no molestia. nada, nada. Es un poco para que vean lo que es la loma, cuando oigan hablar, es la loma de los árboles. Pues la loma de los árboles es todo ese, digamos, lomo que por lo menos tiene 3 kilómetros de amplitud. Al fondo se ve el monte Abarrán, del que luego hablaremos.
Esto es lo que le estaba comentando desde el principio. Para mí es inconcebible lo que pasó, porque esto es verdad. 3 días antes de que la Comandancia General de Melilla se derrumbase, nadie lo sabía. Nadie estaba alarmado, nadie estaba. Otra cosa es cuando hemos visto el partido. Y entonces resulta que sí, que luego, una vez que sucedió lo que sucedió, hasta todo el mundo sabía que todo estaba mal hecho. Eso me haberlo dicho antes. Haberlo dicho el día 1 de mayo o haberlo dicho, no, lo tiene que decir posteriormente, lo cual no quiere decir que hubiera cosas mal, que había cosas mal. Se buscaron todas las causas posibles y aquí no me voy a detener mucho, pero se lo puedo decir. Que si los oficiales eran unos corruptos, que si los pobres soldados eran de reemplazo, que si el armamento estaba totalmente desgastado, que si las posiciones estaban todas mal hechas, todas mal hechas, hay que ver. No voy a decir nada de nuestros amigos del arma de ingenieros, ¿es que no sabían hacer una posición o qué? Bueno, luego veremos por qué también se van diciendo todas estas cosas. Pero aunque todo esto fuera verdad, que gran parte lo es, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, ninguna fue determinante. Es decir, no hay ninguna posición que cayera o se abandonara por culpa de los fusiles. Pues no hay ninguna posición que cayera o se abandonara porque estaba mal fortificada. No, fueron por otras causas. Y como además muchas de estas causas, pues luego continuaron, porque nuestro ejército pues, es heredero de todo lo que ha tenido anteriormente, sea bueno o sea malo, somos herederos de todo y nos cae esa responsabilidad encima. ¿Qué es lo que nos ha llegado hasta nosotros? Pues nos ha llegado una mezcla, según mi modo de ver, a lo mejor hay otras personas que no tienen este punto de vista, pero para mí está clarísimo que hay hechos ciertos mezclados con hechos probables y mezclados con hechos rotundamente falsos, que es la peor manera de poder hacer una crítica de alguno por qué ha llegado de esta manera. ¿Por qué llegó de esta manera? Pues no sé, no sé cómo decir actualmente de nuestros sistemas de los últimos 50 años de historia, los últimos 100 años de historia. ¿Y por qué ha llegado de esta manera? Pues no lo sé. Vamos a ver por qué está España en el RIF. ¿Por qué estamos en el RIF? ¿Qué ocurría para que estuviéramos en el RIF? Y entonces, lo que hay que decirlo, igual que hoy, estamos en el RIF, estábamos en aquella época en el RIF, por la misma razón que estamos hoy en Malí. No sé si ahora también estamos en Malí, o ya nos hemos ido, o en el Líbano, o en Estonia, o en... Lo que pasa que afortunadamente no ha habido ningún terremoto en esos sitios donde hayamos perdido 1000 vidas humanas de soldados españoles. Y aquí sí. Entonces, que ahí estaban en el RIF por los intereses de los ricos, por la esta de los pobres, por no sé qué, no sé cuál. Eso es verdad también. Pero fundamentalmente estamos allí por los acuerdos internacionales que tiene el gobierno español con el resto de... Bueno, yo es que no estoy de acuerdo con la política del gobierno español de la época. Ya no le puedo decir yo nada. Como si yo dijera que no estoy de acuerdo con el gobierno del gobierno es el mando estratégico de la nación y mientras sea gobierno decide dónde van los soldados y dónde no van. ¿Le guste a usted o no le guste? Y tenemos ejemplos recientes de idas y de retiradas, ha ordenado el que tiene autoridad para hacerlo. Pero otra cosa es que a mí no me guste, a mí personalmente no me guste ese hecho, pues por acuerdos internacionales. Y en estos acuerdos internacionales, que no me quiero extender muchísimo, ni mucho menos, pero sí hay una cosa importante, que es que no se acepta que el protectorado francés, luego veremos que es un protectorado, domine la costa mediterránea. ¿Y quién no quiere que Francia tenga la costa norte de Marruecos? ¿España? No, Gran Bretaña. Desempeñan de Gibraltar, ellos no quieren que Francia esté en la parte norte de Marruecos. Por supuesto, tampoco quieren los franceses que estén los ingleses. Entonces, ¿a quién buscan? No voy a decir que al tonto,
pero al que en ese momento necesitaba, por razones de prestigio internacional, asomarse a la política exterior europea de la época, no de esta, sino de aquella. Y entonces España dice, pues bueno, protectorado es una forma de colonialismo, como ustedes saben, pero que, no, que tiene una característica distinta a lo que es una colonia, que es que nosotros estamos protegiendo al gobierno de una nación para apoyarle y que se desarrolle. Bueno, esto es un triunfalismo, ¿no? Porque realmente estás ocupando un terreno que no es tuyo. Pero bueno, estás diciendo que tal, entonces es difícil que los que pertenecen al país acepten que les protectoren, permítame la expresión. Pero bueno, esto es para que lo sepan. Es decir, entonces el protectorado se hace entre Francia y Marruecos. Francia, que se ha metido en Marruecos, porque Francia estaba en Argelia, ahora lo veremos en un mapa, se ha metido en Marruecos por algo que ahora veremos muy curioso, y lo que está es protegiendo al sultán. Entonces, como no le dejan la parte norte, por lo que acabamos de hablar, pues que de la parte norte se encarga España. Pero claro, ¿la parte norte qué es? La parte norte es lo que se denomina el Rif. Y el Rif no acepta al sultán de Marruecos más que como jefe religioso, pero no lo acepta como jefe político. Y ojo, incluso hoy ya han pasado muchos años. Pero cuando yo estaba en Melilla, la gente del RIF y Hassan II no se entendía muy bien. De hecho, creo que uno de los atentados a Hassan II salió del RIF. En fin, no se aceptaba la autoridad del sultán más que de religioso, pero la autoridad política y sobre todo los impuestos. Ninguno del RIF estaba dispuesto a pagar impuestos al sultán de Marruecos. Total, que nos quedamos con el terreno sin ninguna riqueza aparte de algunos minerales, con una población realmente guerrera y cuya sentido de patria no pasaba de una kabila a la otra, es decir, en una kabila y la otra ya estaban, digamos, enfrentadas, y, y nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros lo que alguien ha denominado la espina del Rif y el hueso de la Yebala. Esto es lo que les decía un poco, hay que ponerse en la época de 1910 y hay que ver cómo era Europa. Europa era colonialista, se estaba colonizando África entera, entera. En Egipto, ¿quién estaba? Los ingleses. No estaban los alemanes a pesar de la película, ¿cómo se llama? En busca de la arca perdida. No había ningún alemán en el soldado. Si había tíos escondidos, eso ya no lo sé. ¿Eh? Eh, Libia, italiana. Todo Túnez y Argelia y todo el Sáhara, francés. No hemos seguido hacia el sur para no hacer la transparencia más grande. Nosotros estábamos en el Sáhara. Y ahí ven esas flechitas que van a la izquierda, que es lo que les he dicho antes. Francia, que estaba en Argelia, entra en Marruecos diciéndole a un tranquilo sultán que nosotros te vamos a proteger. ¿Y esto por qué sucede? Claro, si es que, como yo digo en muchas conferencias, en esta vida hay que saber de todo. Hay que saber de todo. Incluso de zoología, decía en las conferencias de banderas. Miren la transparencia que les traigo, que no se ve muy bien, pero ¿por qué es importante la costa de Marruecos para Europa? Para Europa en general. Ustedes han oído hablar del Rally París-Dakar. ¿Y por qué hay un Rally París-Dakar? ¿Por qué no es París, el Cairo o Londres, está París-Dakar? Hombre, qué casualidad. Pues porque en aquella época se está desarrollando la aviación comercial. Y la aviación comercial de 1910, 11, 12, 13, 14 y 15 era costera. Era costera. No había otro modo de... Y entonces para dar el salto a América, América del Sur, porque América del Norte no había manera de dar el salto,
se hacía en Dakar, que era la distancia más corta entre el continente africano y el continente Brasil, era la distancia más corta. Entonces, ese recorrido aéreo París-Dakar, pues tenía accidentes, se caían aviones, etcétera, y entonces las potencias, sobre todo Francia, lo que quiere es proteger a algún avión accidentado, a lo que sea, teniendo un montón de puestos que empiezan en Larache, luego siguen a Ifni, luego siguen al Sáhara Español, luego bajan a Villa Cisneros, toda esa ruta, por eso aparece esa exploración del Sáhara en el caso español, que llegamos a tener un equivalente a Lawrence de Arabia, que nadie conoce, Arabia Saudí, que era el capitán Benz, que ahí aparece una ciudad, se llama Villavens, y tuvimos varios exploradores a camello, igual. Lo que pasa es que ellos hicieron película y nosotros no. Bueno, vamos a seguir porque si no nos entretenemos. Este es el mapa genérico lo pongo pues para aquellos que no lo conozcan bien. Esto es el RIF y la pregunta, ¿quién ocupa el RIF? ¿Francia o Gran Bretaña? Pues ni los unos ni los otros. Los acuerdos internacionales que lo haga España. Pues ahí, y de ahí estamos. Esta transparencia la pongo porque es una foto de periódico de la época. ¿Y qué ven en el titular? Para imponer la paz en Marruecos. Lo de imposición de la paz lo saben ustedes muy bien, pero lo saben porque finales del siglo XX y todo el siglo XXI ha sido, digamos, el desarrollo de la política. Vamos a imponer la paz en Kosovo, vamos a imponer la paz en tal y tal. Muy bien, pues no es un invento del siglo XXI. Ya se decía en aquella época y lo dice un periódico de la época. Ahí esa debe ser la loma anual, o por lo menos eso dice la película Transparencia, que es la primera que hemos visto, y entonces pues les he pintado en amarillo el camino que rodea, llega hasta anual, rodea y sigue, y el caminito a puntos, que es el que sube, digamos, al campamento de anual que tuvimos nosotros. Estas son las campañas que hubo. Nosotros no estuvimos en guerra con Marruecos nunca. Estuvimos en guerra con las cabilas vecinas, bien porque no querían que se trazara el ferrocarril, con lo cual asaltaban a los ferrocarriles, entonces tenían que venir las tropas a poner orden. En fin, ahí salieron las campañas del 9 y la campaña del 11 en la zona occidental, que son las que están pintadas de azul y de amarillito. ¿eh? La del 9 fue la famosa del Barranco del Lobo. Aquí volvemos otra vez a lo que les contaba antes. Es que no puedo dejar de contar. O sea, mi problema es que no puedo dejar de contar y me puedo quedar aquí demasiado tiempo que no podemos. Pero hay que decirlo, hay que decirlo. Ningún otro país, yo he visto, digamos, un desprecio hacia el soldado español. Por parte de la sociedad española, claro, porque yo no he visto todavía a los ingleses que han tenido derrotas tan grandes o casi iguales a las que hemos tenido, que se metan con que si los soldados tal, que si los soldados sustituían, que si los pobres iban a la guerra. Los pobres han ido a la guerra siempre. Desde los tercios de Flandes, si no me quiero ir a los visigodos, si no me quiero ir a las legiones romanas. Que los pobres se salvaban los ricos. Bueno, pero los ricos ¿cuántos eran? Si los pobres eran 1 millón y los ricos eran 100.000, pues a la guerra iban todos. Pero es que en esta época ya no había ni la sustitución ni había la redención, que además les recomiendo los libros de Fernando Pol de la Villa, que no es precisamente íntimo amigo mío, pero que habla mucho del tema de las quintas a lo largo del siglo XVII y XVIII. Y habla mucho de lo que era la quinta, lo que era la redención, lo que era la sustitución, que eran negocios algunos entre particulares y si algunos empezaban cuando el niño nacía.
Le abrían una cuenta corriente para que pudiera tener el dinero suficiente a los 20 años para comprar o cambiar. Esto ya terminó en el año 12. Se creó lo que se llamaba el soldado de cuota. No sé si les suena a ustedes, soldado de cuota. El soldado de cuota era un beneficio para que el soldado que tenía dinero, normalmente rico, evidentemente, no fuera a los cuarteles de la época. Los cuarteles de la época eran los cuarteles de la época. Si ya incluso cuando yo era teniente se hablaba que los cuarteles, qué malos son y tal, pues imagínense cómo eran los cuarteles del año 12. ¿eh? El soldado de cuota pagaba para no pernoctar en el cuartel. Podía ir a la guerra. Lo que pasa es que la gente siempre pensaba que no iba a haber guerra, con lo cual no los iban a llamar nunca. Y el día que lo llamaron, ¡ay, va! Encima que pagamos, tienen que ir a la guerra. Las cosas de la mili. Pero cuando llegaron, cuando se cambió el sistema, cuando llegó el régimen progresista, cuando llegó la Segunda República, el soldado de cuota siguió existiendo, entre otras cosas, porque daban pingües beneficios a la hacienda pública. Y nadie va a decir, oye, aquí tenemos 50 millones que entran en las arcas públicas, por el soldado de cuota y las vamos a quitar. No, no se quitaron. De hecho, el soldado de cuota desaparece porque estalló la guerra civil y prácticamente allá como todos al cuartel, pues ya sacó el soldado de cuota. Y después de la guerra ya desapareció este concepto. Pero es curioso, quiero que lo sepan. Esto es la estructura político-militar de la zona. Tenemos el gobierno de la nación, que es, como he dicho antes, el que decide cómo van a hacer las cosas, y la alta comisaría en Tetuán, que la alta comisaría depende del ministro de la guerra por un lado y del ministro de fomento por el otro, los dos ministros del gobierno. En aquella época, no vamos ya anticiparon mucho, el alto comisario era el general Berenguer. El general Berenguer era de la misma promoción que el general Silvestre, e incluso más moderno, pero el mando que él tenía es un mando político y está por encima del general Silvestre. Debajo del alto comisario están las comandancias generales de Ceuta, Melilla y Larache. Esta, digamos, es la estructura genérica de cómo estaba distribuido. Depende la alta comisaría del Ministerio de Fomento por todas las acciones políticas, culturales, etcétera, que se hacían en el protectorado. Eso no lo hacía eso no venía del Ministerio de la Guerra, venía del Ministerio de Fomento. Bien, en 1920 llega nuestro protagonista a Melilla. Nos vamos ya acercando a... Es el general Fernández Silvestre. Fernández Silvestre ha sido comandante, o sea, es el principal responsable de lo que pasó, por lo cual le tienen que caer todas las bofetadas encima. Pero ojo, una cosa es que le caigan las bofetadas encima y otra cosa es afirmar que era el general más incompetente del ejército español. Quiera ser. Yo no conozco a muchos generales de división del ejército español incompetentes. Está otro. Nadie llega a general de división. Bueno, pues que uno, nada más. Entonces, el general Silvestre es además una persona muy conocida, muy conocida. Ha pasado a ser el comandante general de Ceuta en el año 19, por ahí. Y cuando queda vacante la comandancia general de Melilla por ascenso del que estaba, que ya no me acuerdo quién era, solicita ser él el comandante general de Melilla. Y bueno, pues se hace el proceso de selección, como cuando cualquier general pide cualquier vacante, pues va, sí, no, no, sí, que lo vea el ministro, que lo vea el no sé qué, que lo vea el rey, que lo vea aceptar. Y entonces aparece el general Fernández Silvestre de comandante general de Melilla. Aquí, como siempre, empiezan, pero vamos a ver, si estaba en Ceuta, ¿por qué se quiere ir a Melilla? Pues, bueno, cada uno ya puede opinar lo que quiera. Yo les presento esta teoría y ustedes me la aceptan o no. Pues se decía que no quería estar en el mismo sitio que estaba Berenguer, en la circunscripción de Ceuta-Tetuán, que es donde estaba Berenguer,
el alto comisario estaba en Tetuán, y la comarca de Melilla, entonces, perdón, Ceuta y Larache estaban muy relacionadas con el alto comisario, pero Melilla no. Y como todos en España somos independentistas, si alguno no lo es, no pasa nada. Pero yo desde luego lo soy. ¿Eh? Cuando era capitán, no quería saber nada del escuadrón de al lado. Hoy a lo mejor las cosas han cambiado porque todo esto ya ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que el general Silvestre, lejos de la autoridad de Berenguer, pues tiene mucha más libertad de acción y no tiene al jefe encima. Y como saben ustedes, y si no lo saben, se lo cuento, el gran dicho militar, todo el mundo conoce, ¿no? Yo creo que lo conoce todo el mundo. Del mando y del mulo, cuanto más lejos, más seguro. ¿No conocía? No. Pues apúntelo, apúntelo. Del mando y del mulo, cuanto más lejos, más seguro. Pues, pues esto puede entrar dentro de estos dichos militares. Que sea cierto, que no sea cierto, está igual. Vaya, no pasa nada. Pero les llamo la atención sobre esto. Cuando nombran al general Silvestre comandante general de Melilla, todos, y cuando digo todos, todos me refiero prensa, población civil, militares que había en Melilla, todos saben quién es y saben a qué viene. Bueno, no lo saben, pero empiezan como las preguntas a los ministros. Preguntar a un ministro ya en aquella época como honesta es como no obtener respuesta de nada. ¿Eh? Todos le conocen, todos saben cómo es, los generales y muchos, y yo que hubiera sido general, que sería pues, bastante impetuoso, bastante ambicioso, pues porque es ley de vida, pues porque es así. Entonces dan por hecho que avanzará hacia Lucemas. Lucemas es un viejo mito, digo, objetivo desde el año 13. No vamos a entrar en ello porque si no nos cambiamos de conferencia. Y todos dan por hecho que el gobierno lo ha nombrado con esa misión. Ah, sí, 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 se acaban de nombrar a Silvestre para que avance, para que llegue a Lucema, para que esto y para que lo otro. Pero eso no ha salido en el periódico. Eso no. Y viene con el ministro de visita, y entre lo que les he dicho antes. No le ponían alcachofa porque no había alcachofa. Ministro, ministro, ¿es verdad que han nombrado usted a Silvestre para que tome, alucemas? Ah, bueno, hombre, bueno, sí, sí, pero ya se sabe que... Pero todos lo dan por hecho, con lo cual a nadie le sorprende lo que va a pasar. Este es el recibimiento al general Silvestre en Melilla. Claro, o sea, no, es que era el general más tonto, pues sí, era general con sus defectos y con sus virtudes, como todos. Y ya les planto este mapa para que se lo aprendan. Este sí que va a salir en el examen. Claro, no nos ha dicho nadie que hay examen después de... No nos ha dicho. Bueno, pues esto es el mapa de la zona que hay entre Melilla y el Monte Abarrán anual, donde aparecen nombres que ya conocemos. Lo que está marcado en verde, en el año 20 ya había sido conquistado en las campañas anteriores, en las que hemos dicho antes del año 9 y la del Kert, porque el este verde acaba en el río Kert. ¿Eh? Y entonces ahí está Montemauro, donde hay una kabila que es la más reacia a aceptar el protectorado, porque lo que se trata ahora de hacer es extender el protectorado. ¿Y cómo se extiende el protectorado? Importantísimo. Esta también es pregunta de examen. El protectorado se extiende por orden gubernamental negociando. Se puede hacer de muchas formas. Se puede ser arrasando, montarse todos en los tanques y de frente y arrasar a todo lo que haya. No se puede decir como se dijo, no, vamos a hacerlo negociando. Y negociando tiene sus pros y tiene sus contras.
Es decir, yo voy vendiendo la moto, permítame la expresión. Oh, tú, paisa, si eres amigo de España, nosotros te damos 50.000 duros. Además, te vamos a regalar no sé cuántos fusiles. Y además vas a decir dónde quieras que pongamos la posición de compañía que te va a defender de la cabila de al lado. Entonces, pues bueno, mira, me da venga, acepto el protectorado. Bueno, pues por ahí empezaba, por las más fáciles, para ir rodeando a la más difícil. ¿Y cuál era la más difícil? La de Montemauro, que luego curiosamente fue de las más fieles a España, pero bueno, ya, la vida es... Y vean las distancias que del río Quer al río Amecrán, que es el que pasa por Abarrán, solo hay 40 kilómetros. Bueno, que un kilómetro de plano no es lo mismo que un kilómetro de terreno, esto ya lo sabemos también todos los militares. Pero es que luego todo el mundo cuenta los kilómetros que quiere, ¿eh? Entonces, la distancia a vuelo de pájaro son 40 kilómetros. La distancia entre Melilla y el Cabo Quilates, que está casi cerca de Alhucemas, es de más de 70. Esto es lo que le contaba antes, cómo se hacía por pacto. Pero como ven abajo, otra reflexión importante, que esto tiene una gran vulnerabilidad. El moro, y permítanseme la expresión de moro sin ningún, acepta siempre al más fuerte y al más débil intenta ir a por él. Es decir, si yo hago esto y les estoy diciendo que les voy a proteger de la cabila de al lado, lo que no puedo hacer es ser yo más débil que otra cabila, que otros moros, para entendernos, ¿eh? Porque entonces se me van a echar encima. Porque la vida dura del RIF era de esta manera en el año 20. No sé cómo será ahora, pero en el año 20 lo era así. No puede haber otro más fuerte que yo. Y esta es una de las razones, si ya me adelanto, pues si acaso, porque ya estamos. ¿Eh? Cuando la población de las cabilas que se habían sometido al protectorado de España ven las columnas de soldados andando, corriendo o huyendo, me da lo mismo, pero derrotadas, ellos dicen, pues, bueno, ¿y quién, si estos eran los que me iban a proteger, quién me va a proteger ahora? No, las cabilas que vienen victoriosas. Anda, y la cabila que viene victoriosa, ¿qué va a hacer cuando me encuentre a mí? O sea, la cabila victoriosa, cuando llegue a la mía, que he colaborado con los que están huyendo o marchando o trasladándose, ¿qué van a hacer? Pues no me queda otra. Me tengo que sublevar y matarlos. Yo. Yo población, no yo cabila guerrera, como ahora veremos. Y esto es lo que va a producir el derrumbe general, porque claro, la gente lo que quiere es salvar su vida, como es lógico, y como es natural y como ha pasado toda la vida. Bueno, esto pasamos deprisa porque los que no son militares no lo van a entender y los que lo son ya se lo saben, con lo cual, pero bueno, ¿qué fuerzas tengo? Tengo 4 regimientos de infantería, de 18 compañías de fusiles y 3 de ametralladoras, con lo cual tengo 72 compañías. Tengo un regimiento de caballería con 5 escuadrones, que es el Alcántara. Tengo un regimiento de artillería con un grupo ligero del 75, que son las actuales piezas que verán en el desfile del 12 de octubre en la Guardia Real, y 2 grupos de montaña de 70, me parece que eran. Sí, creo recordar que eran de 70. Esos ya han desaparecido. Y aquí tenemos el armamento. El fusil Mauser al que antes me refería, la ametralladora Hotchkiss a la que antes me refería, armas buenas. La ametralladora Hawkins se acaba de utilizar en la Primera Guerra Mundial. Millones de ametralladoras Hawkins han desplegado en los 4 años o 5 de Primera Guerra Mundial en las trincheras. Millones de fusiles Mauser han tenido los alemanes y fusiles parecidos han tenido los franceses y fusiles parecidos han tenido los británicos.
sea, estamos, digamos, en la línea del armamento de la época. Como ven, he puesto ahí lo que se llama un peine de balas. Realmente son cartuchos. Porque eso sí era la vulnerabilidad de estas armas, que tenían un cartucho de punta redondeada, en vez de punta ojival, que es como luego tuvieron todos los cartuchos, era una punta redondeada y sus cualidades balísticas no eran las más maravillosas del mundo. Pero hombre, para utilizar un fusil que se utiliza no más de 300 metros, pues, el cartucho es suficiente. Esto que les he pintado aquí es un montaje que he hecho yo de una fotografía aérea de la época donde aparecían 4 escuadrones de caballería. Y entonces yo lo he aumentado hasta 6. 5 de ametrallador, 5 de sables y uno de ametralladoras, que está a 2 secciones. El regimiento Alcántara era muy parecido a este. Estoy hablando del regimiento de caballería, es decir, los que iban montados, porque había muchos más de la Alcántara, los cocineros, los rancheros, los zapateros, los tal, pero los que iban montados eran aproximadamente 400 cuando se inicia esto. Luego van descendiendo según van pasando los días, pero no era más grande que esto. Estos son los cañones que les digo, allá arriba era de 70, le había dicho 70 o de 60, 70. Y el de abajo, que es el 75-28, que es el de la Guardia Real, el que tiene hoy la Guardia Real. Y luego había otra cosa, esto es muy importante también, para no mezclar churras con merinas. Había una cosa que se llamaba la Comandancia de Artillería, que llevaba muchas cosas, muchas cosas. Pero entre otras cosas que llevaba era guardar las piezas viejas para casos de urgencia. Y las piezas viejas del año 9 son estas. Y entonces, ¿qué deciden hacer con ellas? Pues a las baterías, a las posiciones más importantes de infantería, les vamos a llevar 4 cañones con 10 soldados para que los engrasen todos los días y tal, porque disparar no van a disparar nunca. Ahí se equivocaron. Pero bueno, ese es el motivo por el cual hay baterías de posición que luego los jueces, instructores y fiscales, que no son artilleros, no entienden. Y entonces mezclan, diciendo, la artillería, todo es artillería. No, no, todo no es artillería. Artillería era el regimiento de artillería. Y esto eran las piezas que ponemos en las posiciones, pues, para no tenerlas en una almacén. Bien. Vamos avanzando y es la campaña del año 20, es decir, en la comandancia del Larache y de Ceuta, el comandante general quiere tomar Sauen. Y en Melilla lo que quería, era que cayera la guarnición de Benissai, perdón, la Kabila de Benissai y aceptara el protectorado español. Y por eso se inician las operaciones. Se inician las operaciones que evidentemente ha aprobado el gobierno, que evidentemente ha aprobado el alto comisario y que han sido desarrollados bien por los estados mayores de Ceuta y Larache como por el estado mayor de Melilla. ¿Por qué me detengo en decir esto? Pues porque es muy fácil decir, como luego se dijo, que aquí todas estas operaciones fueron imposiciones de los comandantes generales, sobre todo el plan secreto del general Silvestre. El general Silvestre podía ser muy de todo lo que ustedes quieran, pero desobediente no era. Sabía que él no puede empezar una operación que el gobierno no tenga aprobada. Es que es de cajón. No, es que como era amigo del rey, bueno, ¿y qué? Yo también soy amigo de... Y estos son, en azul, los movimientos que se hacen de la famosa expansión de Silvestre. Como ven, empiezan por la posición de Drius, rodeándola para seguir a Bentiep y subir hacia la costa y envolviendo el Monte Mauro, que hemos dicho que es donde está la Kabila Benissai. Y todo esto se consigue en diciembre del año 20, es decir, el desastre fue en el 21. Mientras en el otro lado, como no es de la conferencia, pues por ahí andaba el alto comisario por Sauen. Y en enero es cuando se decide llegar al río Amecrán, que es poner una posición en Anual.
Y entonces en enero se alcanza la posición anual que está marcada en verde porque pertenece ya al año siguiente. Y ahí el señor Silvestre ocupa una serie de posiciones que ahora veremos, y ahí se acabó todo el movimiento de Silvestre. Es que el general Silvestre desobedeciendo al mando, es que el general Silvestre con su impetuosidad, es que el general Silvestre desobedeciendo a todo el mundo, quería llegar a Lucena. Pues quería llegar a Lucena. Y entonces se marchó por su cuenta 200 kilómetros. No, no. Primero, no se marchó por su cuenta. Segundo, no se marchó 200 kilómetros. Y tercero, cuando alcanzó el objetivo de la línea morada que ven por ahí, se paró. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Pues hasta aquí hemos llegado. O sea, no, yo es que le oí decir que decía que su estrella maravillosa que venía de Cuba, de sus tiempos cubanos, le iluminaban el camino hacia Lucena. Bueno, usted puede decir lo que quiera, pero el hecho real es que el general Silvestre, el 1 de febrero, por poner una fecha, se para en la línea morada y no se vuelve a mover. Y no se vuelve a mover, salvo por lo que veremos, el movimiento de ocupar una posición nueva. Luego, no hay expansión loca, no hay espíritus locos, no hay, que yo sepa. Ahora, si usted opina que es un espíritu loco y tal, yo se lo admito y se lo respeto, pero me lo tiene que justificar, me lo tiene que justificar. El general Silvestre no se mueve de la línea morada desde el mes de enero. ¿Qué ocurre mientras tanto? Bueno, va a empezar la campaña del 21, Ceuta y Larache, nuevas posiciones cerca de Sauen, que es donde estaba, y Melilla, sin movimiento, lo que he dicho, salvo lo del Monte Abarrán, que luego veremos. ¿Qué pasa en Melilla? Mientras tanto, pues pasa la vida normal dentro de una guarnición que está en periodo de paz. No olvidemos que salvo los movimientos para que las cabilas acepten el protectorado, una vez aceptado, estamos en territorio de paz. Es como si fuera un cuartel, con el servicio de semana, con el servicio de guardia, con idas, con vueltas, con vueltas, con idas, menos la que está en contacto con la siguiente fase del protectorado. En febrero, en enero se licencian los veteranos, en febrero llegan los reclutas, y aquí más de un listo, perdón, más de algún autor, el gran error de Silvestre fue licenciar a las tropas en el mes de enero. Hombre, el general Silvestre puede ser responsable de todo lo que hizo, pero lo que no puede ser responsable de lo que no tiene competencias. Y él no tiene ninguna competencia para ordenar cuándo se licencian las tropas y cuándo llegan los reclutas, porque eso es competencia del gobierno. Y además en aquella época, hoy ya eso ha desaparecido, en nuestra época todavía en Melilla había algo de esto. En aquella época los soldados eran conducidos, embarcados y se publicaba en el diario oficial cuántos barcos tenían que estar en tal día, en tal puerto, todos en el puerto de Málaga generalmente, en el puerto de Málaga y con cuántos soldados tenían que embarcar en cada barco. Y entonces tenían que contratar tantos barcos como el número total. Si tenemos que llevar 4.000 reclutas, tenemos que montarlos en 10 barcos de 400 o en 5 barcos de 800. Eso ya como... Y salían publicados en el diario oficial qué barcos eran y a qué hora tenían que estar y dónde tenían que estar los reclutas. El general Silvestre no tiene nada que ver con el licenciamiento, sí tiene que ver con la llegada de reclutas e instruirlos, que es lo que hacen entre febrero y mayo, que se hace la jura de bandera en la Plaza de España, no sé si algunos tenía yo una foto de esta jura de bandera, y los reclutas pasan destinados ya a las unidades. Es decir, nadie ha movido. Volvemos al mapa de antes. Ahora tiene una ligera variación, que es el despliegue de los regimientos de infantería. No pueden considerar, claro, los que no son militares les da igual. Los que son militares pueden decir, hombre, es un regimiento con sus batallones, con su tal. No, aquí no se funcionaba de esa manera. Se funcionaba por compañías. Las compañías eran las que se movían de arriba abajo. Las compañías sí pertenecían a un batallón, sí pertenecían a un regimiento, pero ni el batallón era una unidad táctica, ni muchísimo menos lo era el regimiento.
Y entonces, como ven, tenemos la circunscripción de anual, que esa está en operaciones, o por lo menos está frente a la extensión, pero detrás de, de esos montecitos están Candusi, Drius y Telata, donde hay un regimiento de infantería en cada uno de ellos. No es que haya un regimiento de infantería, es que el regimiento es responsable de toda esa circunscripción y tiene que desplegar, como ahora veremos, las compañías. El despliegue fue muy criticado, pero a mí no me vale que lo critique usted. Si lo critica usted, tiene que darme otro despliegue. O sea, porque decir el despliegue está muy mal, eso lo sé hacer hasta yo. Ahora decir el despliegue está muy mal, porque este tenía que estar aquí, este tenía que estar aquí, este tenía que estar aquí y el otro tenía que estar aquí, eso ya no lo hace nadie. Y entonces con decir el despliegue está muy mal hecho, el despliegue está muy mal hecho. Quédense ustedes con el cuento que quieran. ¿Cómo era? Había posiciones de compañía o de sección, depende del poblado que se había acordado en su momento cómo se iba a hacer todo esto, que eran elegidas por las cabilas. Como hemos dicho, todo esto se criticó porque luego resulta que las posiciones no estaban donde tenían que estar. Bueno, pues haberlo dicho usted antes y haberlas puesto usted en otro sitio. Y luego había 3 o 4 compañías que se llamaban móviles en la cabecera de circunscripción. Es decir, yo tengo varias, si esto es una circunscripción, yo en la cabecera tengo 4 o 5 compañías y en los distintos poblados tengo una compañía, otra aquí, una sección aquí, otra aquí. Y estas compañías pueden acudir a cualquiera de los puestos en menos de 24 horas a pie de San Fernando, andando como se andaba en la época. ¿Esto era suficiente? Pues hombre, para lo que ellos pensaban, sí, porque además, como digo, el ambiente general de esas 3 circunscripciones era de cuartel, cuartel y guarnición. Y al decir cuartel, decimos todo lo que lleva un cuartel o todo lo que llevan las tropas cuando están acuarteladas. Y si son estudiosos de la historia de España, en la época de los tercios de Flandes se decía cuánta gente tenía que ir detrás de los soldados, incluso cuántas mujeres tenían que ir detrás de los soldados, y cuál era su puesto en formación, y que no podía abandonar nadie el puesto en formación. Pues aquí había cantinas con cantineras, con negocios, zapateros. Imagínense todo lo que quieran. Pues todo esto estaba, hombre, en los grandes campamentos. En Drius, desde luego. En Drius hubo cantinas hasta el día 23 de julio. Nos cerramos más. Ya estamos en la circunscripción anual. Les prometo que en 7 minutos acabamos. Esas son las posiciones que tienen, que ocupa el coronel que manda la circunscripción anual. No ha pasado nada todavía, pero de pronto se decide que hay que ocupar Monte Abarrán. ¿Por qué hay que ocupar Monte Abarrán? Porque los informes dicen que las cabilas sí aceptan lo que hablábamos antes de la negociación. Aceptan que vayan a cambio de esto, a cambio de lo otro. Total, se monta una operación. Una operación que es llevar allí 1000 y pico soldados para que cabe en una posición y dejen a 200. Que es lo que habitualmente sucedía. Y entonces se lanza esta columna, que la tenemos detallada de cuánta gente iba o dejaba de ir, y llegan a Monte Abarrán a las 5 de la mañana. La subida al monte creo que fue algo como bastante espantoso. Vean, esta es otra foto de otra, pero era así como se subía a Monte Abarrán, un mulo detrás de otro mulo. ¿eh? Como hemos dicho, era la columna habitual con una guarnición habitual. Se quedó la batería de artillería, el teniente Flomesta, y entonces cuando se termina de instalar la posición y se queda la guarnición, una compañía de regulares
una compañía de policía indígena y las jarcas amigas que han dicho venir, venir, que aquí, tal, este y lo otro. Entonces el comandante Villar se marcha, porque él no tiene que quedarse con los 1000 hombres ahí en tal. Él lo único que ha llevado es una columna fuerte para instalar la posición naval y marcharse otra vez. ¿Qué pasa? Que todo salió mal. Los informes eran falsos, las cabilas se rebelaron y asaltaron la posición cuando el pobre comandante estaba llegando abajo. A ver, ¿qué pasa? Que el comandante Villar, una vez abajo, no acude al fuego. O sea, sabe que están dando a los de arriba, pero no sube. Y aquí, pues depende de lo que cada uno sea. Si somos legionarios, tenemos que subir todos y morir todos. Si no somos legionarios, pues no lo sé. Si eran policías, pues tampoco lo sé. El caso es que el comandante Villar no acude al fuego y lo crucifica. Por razones sin ella, yo ahí ya no entro. Yo no sé si hubiera subido otra vez de día con esta vulnerabilidad. Es que me matan a toda la... Pero bueno, se acepta. Y si hay que procesar al comandante Villar, lo procesamos. Y si hay que fusilarlo, fusilamos. Lo que no podemos hacer es como hace el fiscal y estos chicos del cuerpo jurídico a veces le dan muchas vueltas a todo. Bueno, ya que escapa, porque al comandante Villar lo cogen prisionero y lo fusilan los moros. Y entonces, cuando están redactando, que llegaremos al informe Picasso, están redactando el informe, dicen, ya que no puede venir a comparecer ante la justicia humana, ya ha comparecido ante la justicia divina. Y entonces, casualmente, gracias, es que no sé cómo lo dice, lo tenía aquí, pero no les quiero marear a ustedes con estas cosas. Pero viene a decir que muerto fue por el propio enemigo, pagó sus pecados, por decirlo de alguna manera suave. Vamos, si esto no es el juicio de Dios de la Edad Media, que venga Dios, que venga Dios y joder. No se puede hacer eso, hombre. Al comandante Villar hizo mal a prisión. Y si hizo muy mal, pues lo que se hacía en la época, sumarísimo y a proceder. Bien, ¿qué ha pasado? Que Silvestre ha perdido los primeros cañones que se han perdido. Silvestre, pues, como comandante general de Melilla, que después de todo es el responsable. Ha perdido los cañones de Abarrán. Y es la primera vez que España pierde cañones. Con lo cual el prestigio empieza a caer. Y se empiezan a preocupar porque lo que ven enfrente no son cávilas de poblado, sino cávilas guerreras organizadas más o menos militarmente en lo que empezó a llamarse eh, la República del Rif, ¿cómo era? La República Independiente del Rif. República Independiente del Rif, que quería ser República Independiente de Marruecos, porque esta república no quería saber nada con el sultán de Marruecos. Bien, todo aquello que incluso podía haber sido incluso hasta beneficioso más adelante, pero en fin, en aquella época no procedía. Y entonces, pero sí organizan las unidades con quién, de sectores de la Primera Guerra Mundial, instructores, aventureros, y empiezan a organizar un ejército más o menos regular, más o menos. Pero no es el caribeño que de toda la vida se escondía detrás de una mata y disparaba una espingarda. No. Ya hacían táctica e incluso hicieron una demostración de fuerza en la loma de los árboles que se vio desde Igueriben y dijeron, Anual, que estoy viendo lo que estoy viendo, ¿eh? ¿Puedo tirar con mis cañones? No tires, no sea que se... Deja. ¿No? Contemporizando. Como ven, la loma de los árboles ya está ocupada de verde y hemos ocupado Igueriben, que es la posición de abajo. Igueriben se ocupa no, como he oído en algunos sitios, para ir a Lucema, no. Se pone ahí para proteger el camino de repliegue. Vean que desde Anual hay que salir
de anual, Polizumar, que está ahí abajo, en el vértice de abajo de la derecha, y entonces todo ese terreno estaba libre. Entonces, por eso se colocan dos compañías ahí, para que las banderitas verdes no puedan llegar al camino de retirada. Bien, el caso es que, bueno, empiezan a pasar cosas, empiezan a saltar posiciones y de pronto el comandante general, que estaba en Melilla, viene a ver, acerca Nigeriben, ya saben todo la defensa, el general viene diciendo desde Melilla, oye, que sois unos petardos, que como no vaya yo y esté yo de general de división allí, vosotros no atacáis. Y el general va de Melilla anual, pero no se puede liberar Nigeriben, no nos detenemos mucho. Aquí decimos que las medidas son suficientes, la posición de anual, y pongo esta transparencia, como ven desde anual se veía Igueriben perfectamente, porque luego veremos que alguien, y alguien con estrellas, y con más que estrellas, con mantecalos, llegaron a decir que la posición de anual estaba dominada a tiro de fusil. A tiro de fusil, desde cualquier lado. Entonces yo estoy ahí con mi amigo Benito, ese es Benito. Estamos ahí mirando y digo, pero ¿quién nos domina? ¿Quién nos domina? No nos domina nadie a tiro de fusil. Dominar a tiro de fusil es que a 500 metros, 500 ya son muchos, pero bueno, que a 500 metros te den con un fusil y tú ahí no estás dominado ni en esa dirección ni en las demás, porque ahí hicimos la panorámica completa. Créanme, no estábamos dominados. Bueno, pues lo dijo. Claro, si lo dijo un teniente coronel, pues todos los que no son tenientes coroneles, joder, claro, anual, qué mal elegida estaba, lo dominaba a tiro de fusil. Este es el campamento. A la derecha tienen la loma donde estábamos antes. Este es el camino de puntitos que les dibujaba antes. Ahí estaba el campamento del regimiento Ceriñola y en la loma de al lado estaba el campamento del regimiento África, que había llegado con otras. Todo esto se fue reforzando, ¿no? Y en rojo es la salida, es decir, si yo quiero salir de todo lo que venga de anual o todo lo que salga para Drius, tiene que salir por ese punto rojo. Bueno, se reaccionó tarde ante todos los indicios que he puesto ahí, que si el día 7 nos atacaron, que si el 8, pues yo creo que sí. Hoy sí podemos decir que se reaccionó tarde. Pero no olvidemos que el general Navarro estaba de permiso 4 días antes. Es decir, no había ninguna posibilidad, no había ningún dato objetivo que dijera que estábamos en peligro. Luego resultó que sí. ¿Qué pasó? Pues que todo se hundió como una bola de nieve. Estos son números para decirles la gente que había en anual y tal, pero creo que no les interesa. Esto es lo que hemos dicho antes. ¿Por qué dijo esto un prestigioso jefe ante el instructor? Pues porque como luego tuvieron que ir a declarar los supervivientes declararon todo aquello que les podía beneficiar, como haría cualquiera de nosotros que le llamara un juez. O sea, a mí me llama un juez y procuraré no decirle, ni incluso si me lo pregunta, no decirle exactamente lo que es si a mí no me conviene. Y decirle todo lo que me conviene. Oiga, señor juez, que yo soy muy guapo. Oiga, señor juez, que yo de esto. Oiga, señor juez, que yo no sé qué. Oiga, ¿está usted diciendo que anual está a tiro de fusil? Sí, 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 sí. ¿Está usted diciendo que las posiciones eran malas todas? Sí, 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 sí. Pues todo eso me beneficia. A más confusión, más beneficio para mí. Bien. Y por último les traigo el itinerario de repliegue, ese tan famoso que dice donde murieron los soldados cayendo como corderos porque los moros los mataban desde todos los ángulos habidos y por haber, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esta es la subida, desde anual hasta esta subida es llano. No debería haber muchos tiros porque un teniente coronel iba montado a caballo y cuando hay tiros un teniente coronel no se monta a caballo. Aquí el camino de la carretera es más fácil, yo creo que el camino original es el que está
está más a la izquierda y recorrer este camino con tiros es complicado. Realmente solo son 4 kilómetros de subida, pero hay que hacerlos, hay que hacerlos. No estoy dominado, ninguna de estas alturas está ocupada por el enemigo, luego a mí no me dispara nadie. Estas son otras perspectivas de la subida, ¿eh? En ese montecito que se ve ahí a la izquierda, ahí no había enemigo, porque si hay enemigo, no pasa nadie por el camino. Ya le digo yo, no pasa nadie. La subida es difícil, cuesta arriba, dura. Esto es la posición de Izúmar y el amarillito es por donde viene el camino. Esto es, una vez que alcanzo Izúmar, la siguiente parada es la posición B y como ven es una divisoria. Divisoria en topografía es que yo estoy en el punto más alto. Y va para abajo a un lado y va para abajo a otro. Bueno, pues en ciertos sitios usted puede leer, la posición de Izúmar ha sido abandonada, los fugitivos continúan su desesperada carrera por nuevos barrancos y por el camino que se torna angosto. Sería en otro lado, desde luego entre Izúmar y la posición B, desde luego que no. Véanlo, véanlo. Este es el lugar aproximado donde el Alcántara, del que ya no vamos a poder hablar, se encontró con la columna fugitiva. Como ven, es un camino a media ladera. Por la derecha todo es mío y por la izquierda son barrancos hacia abajo. Ahora, si yo por acortar me meto en el barranco para no dar la curva y me meto corriendo por el barranco y para subir otra vez y en el barranco me pilla alguien, como me ven huyendo y encima me da, pues lo que le pasó a más de uno. Como ven, el camino está ahí arriba, está por la... no lo tengo punteado y entonces no se ve muy bien. Lo ven con la flecha. El camino va por ahí. Como ven, es una media ladera, teniendo en cuenta que la derecha es mía. Luego, y a la izquierda, barranco. Pues ¿quién me tirotea? ¿Quién me está masacrando? A tiro de fusil, a tiro de 200 metros. Nadie. Bueno, esto es el cálculo que yo hago de los que en esa columna, que era de 3.000 hombres, 2.500 más o menos llegaron sanos y salvos al otro lado. Les puedo poner los números aquí, les puedo tener entretenidos hasta las 11 de la noche, pero no les va a valer de nada. Pero créanme, y si no, pues si alguien no está de acuerdo, entramos en discusión, mañana me vengo con él, yo pongo mis gráficos, usted pone los suyos y vamos viéndolo. Y si yo no tengo razón, no pasa nada. Si yo no tengo razón, porque yo aquí también me he podido equivocar. Esto es el ejemplo de 3 compañías andando. De anual salieron 32 compañías. 32. Es cierto que no vendrían tan alegres y tan tal, sino vendrían más apretados y echando el bofe. Pero esto es para que tengan idea de la dimensión de lo que es una columna de 3.000 hombres. Estos son 300 y pico, no mucho más, 3 compañías de 100. Y este es el punto final de la... No es el punto final, porque el punto final fue Monte Arruit. Ya hemos llegado a Dardrius, la mayoría de las unidades están allí. El general Navarro ha tenido que venir de Melilla, el general Silvestre ha desaparecido. Y ahí estamos en Drius con una decisión que hay que tomar, que es, ¿me quedo en Drius apoyado con el regimiento que está en Telata y apoyado con el regimiento que está en Candusi, que es el de arriba, y esperando los refuerzos que vienen? Pero yo soy más historiador que adivino. No me gusta hacer, pero me lo hubiera pensado. Me lo hubiera pensado. La posición de Drius era muy buena, la posición de Drius tenía agua, pero estaba todo el mundo muy desmoralizado con lo que había ocurrido el día anterior. Muy desmoralizado. Y el general decidió que con tropas desmoralizadas no podía hacerlo.
trató de salvarlas y llevárselas hacia Montearruiz. El coronel de Candusi intentó salvar a sus soldados negociando y pagando. Pues pagó y encima le mataron a todos los soldados. Es que hay veces que la decisión a tomar es ven a por mí. Ven a por mí. Y si pierdo, pierdo. Y si gano, gano. Como en Rocroi. Y con esto, señores, estos son los refuerzos que vinieron ya el día 24. Somos prisioneros de nuestros mitos. Primero, Melilla nunca estuvo en peligro. Pero como el tercio llegó y salvó Melilla, pues el tercio salvó Melilla. Pues Melilla la salvó el tercio. Pues hombre, no lo sé. Lo salvaría el batallón de la Corona que llegó a las 8 de la mañana. Porque el primer batallón que llegó a Melilla fue el batallón del Regimiento de la Corona. Luego llegó dos banderas del tercio, dos tablas del tercio. En fin. Del general Picasso, con su... Léanlo si son capaces, si lo tienen, léanlo, porque se obtienen muchas conclusiones. No era como aparece en algún sitio, un libro oculto, prohibido, que nadie lo leyera. Yo lo leí de teniente, estaba en la biblioteca del regimiento. Yo lo leí de teniente en el año 74. Y claro, lo que les he dicho antes, los testigos trazan sus posibles defensas porque saben que serán procesados. Y cuanto más confusión hay, más me salgo yo. Conclusión final. Silvestre para mí queda bloqueado en Anual. Cuando ve que ha perdido Igueriben, yo creo que no toma ninguna decisión correcta. Con lo cual, para mí es el responsable. No son los soldados, ni los fusiles, ni las ametralladoras, ni los vicios, ni que los coroneles estaban en el campo, no estaban en el campo. No, no, no. Es que yo creo que el general Silvestre queda bloqueado. Podía haber ordenado el repliegue a las 6 de la tarde del día anterior, no lo ordenó. Cuando lo quiso ordenar, ya era relativamente tarde, aunque como he dicho, se salió con bastante más orden del que nos ha llegado. Todo el alto mando desaparece porque muere o desaparece, las unidades se quedan sin órdenes y hay unidades que reaccionan mejor y hay unidades que reaccionan peor. De los 11.000 soldados españoles que había en el campo, porque había 20.000 en lista de revistas, ya saben ustedes, lista de revistas es una cosa, en el campo desplegados había 11.000. Estas cifras no son mías, aparecieron en la revista Ejército hace mucho tiempo. Para ver un poco el comportamiento de los soldados. El comportamiento de los soldados depende del comportamiento de sus oficiales, evidentemente. Donde los oficiales se mantuvieron, los soldados se mantuvieron. Donde los oficiales flaquearon, pues lo que son todos los ejércitos del mundo. Murieron 2.000 hombres defendiendo sus posiciones como héroes, como David Crocker defendió el Álamo. No podemos reprocharles nada, o cargando como los de la Alcántara. En repliegues desordenados murieron aproximadamente unos 1.500 soldados. Lo de desordenados habría que estudiarlo con mucho, pero bueno, bien, sí, vamos a aceptarlo. Pero murieron 4.000 tras haberse rendido. Es decir, mataron a 4.000 soldados después de haberse rendido. Que a veces se nos olvida. O sea, el desastre anual es que 4.000 soldados fueron asesinados después de rendirse. Hubo unos 500 prisioneros y 3.000 llegaron a Melilla, a pesar de todo, si no, se quedan todos muertos, retirada, tal. Vuelvo a decir, son cifras aproximadas, pero nos dan una idea. Con lo cual, terminamos con esta reflexión. Lo que he puesto antes no es lo que nos ha llegado. Lo que nos ha llegado es que 20.000 españoles murieron huyendo de unos moros armados de escopetas. Y esto no hay que lo mueva. Ni por más que diga yo hoy, incluso me lo crean, incluso tenga yo razón, que tampoco la tengo, ¿eh? Lo que ha quedado es esto. Pero esto es rotundamente falso. Murieron como héroes. Muchas gracias.
Pues, muchas gracias por la magnífica conferencia. Si pudiera ser muy breve, contar de Alcántara, que es el corregimiento y que realmente es el hecho más conocido de... Es muy difícil No, no es muy difícil. resumir. No, pero es que estamos otra vez en esa confusión. Es decir, el día 22 es el día que cae Geriben, sí, 22. El Alcántara, esto es Anual, esto es Geriben, el Alcántara acaba de llegar a Anual, escoltando al comandante general. Había también escuadrones de regulares, ¿eh? Había más caballería, no solo estaba el Alcántara, estaban los escuadrones regulares. Y Geriben cae. Esto fue un mazazo para todos los que estaban en Anual. Ver cómo caía la posición y morían 300 soldados, y en fin, también. Y que es donde yo creo que Silvestre se bloquea, yo creo. Si Silvestre esa tarde piensa en abandonar, hubiera dejado el Alcántara allí. El Alcántara ya estaba. Se echan a dormir, los soldados duermen debajo de la montura y a dormir. No tengo colchoneta, pues ni tengo tal, hacía calor. Pero no, ordeno que el regimiento de Alcántara se vaya a 30 y tantos kilómetros a su cuartel, a Drius. Porque mañana tiene que volver otra vez a poner aquí, dentro de este itinerario, pues se iban haciendo necesarias más posiciones. Tiene que venir a Alcántara a escoltar los que van a poner la posición. Y entonces el Alcántara vuelve al día siguiente, ¿no? Estamos hablando de 2 jornadas de 30 kilómetros por los caballos, en fin. En ese momento sucede la retirada. Los de Alcántara empiezan a ver cómo pasan por delante de ellos todos los soldados que van saliendo de Anual. Unos más deprisa, otros más despacio, unos andando y probablemente algunos corriendo. Y probablemente algunos corriendo. Y entonces empieza a escoltarlos hacia Mentier. No debió haber mucho problema, porque la Jarca está aquí. Aquí, como hemos dicho, están los pobladores. Todavía, hombre, se les ve marchándose y tal, pero todavía aquí no hay una gran densidad de población. Con lo cual, yo no veo tiroteos importantes esa jornada. El día siguiente es el 23, que es el día del Alcántara. El Alcántara está en Drius. Y entonces se ordena a las posiciones que ya están a este lado de la cadena montañosa que vayan hacia Drius para retirarse. Y entonces se empiezan a retirar. ¿Qué ocurre? Que el enemigo, cuando empieza a ver una retirada, hace lo que siempre ha hecho. O sea, si es que todo es de cajón. El español se va, el muro ataca. Vamos. Entonces salen los escuadrones de Alcántara aquí, aquí y aquí para proteger la retirada de estos. Esas son las auténticas cargas del Alcántara, porque luego se vendió la moto de la otra. He dicho, se vendió la moto, así demasiado fuerte, pero bueno. Aquí es donde gana Primo de Rivera la laureada. El Alcántara no, pero Primo de Rivera sí. En estas cargas hubo 3, 4, 5 cargas. Por eso siempre se dice, las cargas del Alcántara, la última al paso, no sé qué, la última al paso. Sigamos. Se repliegan con mayor o menor orden hacia Drius. El regimiento está en Drius y entonces empiezan a evacuar heridos hacia Melilla. Venga, heridos hacia Melilla. Que vaya al Alcántara detrás de ellos para protegerlos. Pues que vaya al Alcántara. Drius está todavía ocupado. Sale el Alcántara con 4 escuadrones. Y de pronto, pues la gente que hay por aquí, pues empieza ya que estos se van, pues a por ellos. Y entonces empiezan a recargar los convoyes de heridos. Con lo cual el Alcántara vuelve a cargar. Libera más o menos a los heridos. Y ahora hay una confusión porque hay autores que dicen que vuelve para luego volver y a mí me parece demasiado, demasiado. Yo creo que el Alcántara sigue hacia el río Gan, que está antes de...
Y en el río Gan aparecen posteriormente las cargas del Alcántara, 8 cargas en el río Gan. Yo creo que se confunden las cargas de la mañana con lo que pudiera haber por la tarde, que probablemente hubo algo. Lo que para mí no es cierto, es que el regimiento formase como el de la brigada ligera o el de Custer y todo el regimiento, y saliera el otro con el sable, que probablemente saliera para dirigirse a los que estaban más cerca, pero no a todo el regimiento. Porque para mí el regimiento estaba abierto en abanico, un escuadrón aquí, otro aquí, en 4 o 5 kilómetros, para ir protegiendo a la columna, porque él vio que se estaba incendiando la posición de Brius, con lo cual ya sabe que se están marchando. Entonces yo voy por delante, protegiéndolos, no detrás, como mucha gente se ha creído, voy delante. Y al llegar al GAM, pues hay algún tiroteo y algún tal, con lo cual vuelven a sacar los sables, vuelven a cargar. Y como discutíamos, ya que lo tengo aquí, lo tengo que nombrar, como discutíamos el general Rivera y yo, no se sabe dónde murieron los soldados del Alcántara. No se sabe. Unos murieron aquí, otros murieron aquí, otros murieron aquí, otros murieron aquí. Porque eso sí se sabe dónde murió cada uno. Perdón, eso no se sabe. Pero sí se sabe dónde murieron los oficiales. Los 30 oficiales se sabe dónde murió cada uno. Y en el GAN solo murió uno. 1 y medio, porque a uno lo hirieron grave y luego murió. Y si echamos las cuentas de cualquier manual de bajas, donde suelen morir un oficial por cada 10 soldados, admito cualquier otra proporción. Pues evidentemente en el río Gan más de 30 soldados no murieron. O sea, el regimiento no murió en el Gan. Cargó en el Gan, pasó el Gan y a continuación se divide en 2 columnas. Al parecer porque no había agua para tanto caballo. Y entonces la mitad del regimiento se va a Celuán y al aeródromo y 100 siguen con el general Navarro y entran en Monte Abril, entre ellos el teniente coronel, jefe del regimiento. Y allí en Monte Abril es donde sucede ya el hecho final, que ya no tiene que ver con la caballería, porque el regimiento Alcántara lo que hace es defender la puerta al poner sectores dentro del campamento. El regimiento Alcántara, los 100 del regimiento Alcántara, al mando del capitán Triana, defienden la puerta principal hasta que se irrumpen, se rinden, reciben autorización y, como ya sabemos, los matan a todos. No sé si he dado la visión, pero para mí eso es lo que pasa. Ahora, yo tampoco estuve allí. No sé si alguien quiere preguntar alguna cosita. Sí, Bueno, primero es agradecerle que nos haya explicado con tanta claridad los falsos mitos sobre lo que hasta ahora habíamos escuchado repetidamente sobre Anual. Pero ¿qué hay de los mitos verdaderos? Con el debido respeto, sí, le sí, pregunto a usted, mi coronel, sí. sobre el final de la persona del general Silvestre. Bueno, Se ha levantado todo un mito, todo no, bastantes mitos, y me gustaría conocer cuál es su opinión personal. pues le tengo que decir una cosa. No lo sé. No lo sé porque nadie lo ha contado. O sea, ¿qué le pasó al general Silvestre? Nadie lo ha contado. Todos son rumores. Estábamos con él y de pronto se fue a la tienda de campaña a mirar unos papeles, sonó un tiro y entonces, ¿usted qué preguntaría al que se lo está contando? Pues, ¿por qué no se ha encontrado el cadáver? No, pero usted usted Fue a mirar si... ahí es donde vamos. ¡Puf! Yo estoy con el general Silvestre.
estoy en un momento de apuro, el general Silvestre se mete en la tienda de campaña, oigo un disparo y yo le prometo a usted que yo voy a ver qué pasa. Pues nadie fue. Por eso le digo que no hay manera de saberlo porque ningún testimonio dice que lo vio muerto. Nadie. El pajarito, el moro pajarito, que fue amigo de España, tal, dice que él sí lo vio, pero que con las prisas, dice, ahí está el general Silvestre, le saludé, muy tal. No lo sé, con lo de Silvestre no tengo ni idea. Y además no hay manera de saberlo porque nadie ha sido capaz de decir yo he visto el cadáver de Silvestre. Que si se fue tal, que si se casó con una cabileña y si se marchó a no sé dónde, no lo sé. Ahora me extraña porque todo el mundo lo conocía. Igual que conocían al coronel Morales, sabe usted que al coronel Morales lo devolvieron, es el único cadáver que devolvieron, el general Silvestre no. Y luego está la historia de que si los cordones, que si la faja, que si esto, que si lo otro. Pero yo le pregunto, vamos a ver, usted es el general Silvestre, usted está en Melilla, usted dice voy a ir a Anual mañana, porque quiero darles caña a todos estos para que liberen y deriven bien. Bien, usted sale a su coche, ¿qué se lleva usted consigo? Se lleva los cordones de ayudante del rey, que los tiene ahí en una vitrina, porque ha sido tal. Se lleva usted, hombre, el fajín sí, porque los generales llevan fajín. Pero no se lleva nada más, que yo sepa. Luego, que si yo, que si devolvimos los no sé qué, que si le devolvimos a usted tal. Yo no sé qué pasó con el general Silvestre. Y yo creo que nadie lo sabe. Y para mí no es que sea un mito ni verdadero ni falso, para mí es algo totalmente inconcebible, inconcebible. Porque también estoy seguro de que el enemigo no le profanó, porque luego estuvo el sargento Vasallo recogiendo todos los cadáveres y enterrándolos. Encontró a varios, al coronel Manella, por ejemplo, pero nunca encontraron a Silvestre. Jamás. Le puedo poner otro ejemplo que no tiene nada que ver con un general, sino con un cabo primero, pero en el combate de Sera, el año 57, no sé si conoce algo de esto, desapareció un cabo primero y jamás lo encontraron. Y quiero decir que el terreno de donde desapareció este cabo primero no fue nunca, porque todavía Anual fue ocupado durante 5 años, hasta que luego se liberó. No, no, en Echera al día siguiente estaban otra vez. Y por más que buscaron al cabo primero, jamás lo encontraron. Yo creía que me iba a preguntar por otros mitos, como puede ser la conducta indecorosa de algunos oficiales o de algunos jefes, pero bueno, las tuvo también. Ahora también le prometo que creo que ninguno se arrancó las estrellas de la Bocamanga. ¿Por qué? Ah, todo esto tiene sus porqués. Es que toda esta historia, sí, a mí me encantaría seguir hablando. Toda esta historia está llena de estos mitos. ¿Quién tiene más posibilidades de sobrevivir si es prisionero? ¿Un oficial o un soldado? ¿Se atreve a responder? Oficial porque pueden pedir rescate por él. Un oficial porque puedo pedir rescate por él. Tiene usted razón. Y un soldado, salvo que sea el hijo del conde Romanones, pues bueno, poco rescate van a tener. Es decir, si yo soy oficial y quiero sobrevivir, ¿qué tengo que llevar? Las estrellas. Y segunda cuestión, en aquella época las estrellas no son como ahora, que son de metal, con una tuerquita, no, no, iban bordadas. Con lo cual, para quitarlas, tengo que recortar y me presento yo delante de mis captores con 2 agujeros o 3 o 5 agujeros en la bocamanga. En fin, ¿eso quiere decir que alguno lo hizo? Probablemente sí, pero no es determinante. No es determinante en la conducta general de los oficiales. No es habitual. Pudo pasar, claro que pudo pasar. Había 400 oficiales.
Unos murieron, ¿no? O unos fueron más débiles, otros fueron más no sé qué, otros fueron, cada uno, donde hay 400, saque usted la lista y no sé si he respondido a algo que... Sí. Una pregunta. Lo primero, muchas gracias por su comunicación. Muy interesante además ver el territorio y ver esas realidades topográficas fundamentales a la hora de proteger y defender los sitios. Tendremos que ir en la asociación el año que viene, queda pendiente ese viaje. Pero mi pregunta era en relación al informe Picasso. El informe Picasso es algo que remite el gobierno, vamos, se manda desde, pues bueno, ante el Sí, derecho sí. tan brutal, se solicita Sí, que se haga sí, un sí. informe que vaya hasta la última pesquisa. Sí, Mi sí, pregunta sí. es, ¿ese informe es el que propaga estos bulos o este informe es bueno y tiene El informe, metodología? ya No lo no sé puedes- si ha leído bien la transparencia, que dice es de imprescindible lectura. Es decir, no puede llegar uno y decir, a un interesado, quiero decir, si usted no está interesado, pero si tú estás interesado en el informe de Picasso, tienes que leer. Tienes que leer. Ahora tienes que leerlo con cuidado, porque está lleno de testimonios de gente que puede ser procesada y encarcelada. Y los testimonios de la gente que puede ser encarcelada o procesada, pues hay que tomarlos con mucho cuidado. Me he puesto de ejemplo yo mismo. Me he puesto de ejemplo yo mismo. Entonces, le voy a poner varios ejemplos. Entre los interrogados están los capitanes de la tercera y de la cuarta, bueno, no sé, de dos compañías, el capitán Ruano y el capitán Chicote. Les interroga al juez, porque estos capitanes llegan con sus baterías y llegan a Melilla. Y les interroga al juez. Bueno, vamos a ver, ¿cómo fue la retirada de Anual? Hombre, la retirada por esos caminos, esos tal, muy desordenada, muy apresurada, muy esto, muy lo otro. Bueno, vale, pues vale, muy bien, bien. ¿Y usted en ese recorrido cuántas bajas tuvo? Estamos hablando de una batería de 90 hombres. Y dice el capitán de la batería al juez instructor, pues no lo sabemos muy bien, pero aproximadamente 4 o 5 artilleros. Y el otro capitán dice lo mismo, 4 o 5 artilleros. Luego estamos hablando que de dos baterías de 90 hombres, hubo 10 muertos en esos barrancos, en esos tales, en los cuales. Y eso está en el informe Picasso también. Pero el informe Picasso, las conclusiones, porque claro, el informe Picasso al final basa las conclusiones. Conclusiones del juez, conclusiones del fiscal. Me lo he saltado para no hacerlo más largo, pero el punto de partida de la primera página, es decir, yo llevo al general Picasso para que investigue qué ha pasado. Y lo primero que dice antes de llamar a nadie es, cuando el comandante general, propasando el límite racional de fuerza, sin exacta apreciación de circunstancias y se distancia de las miras del alto mando, entonces yo voy a los mapas y yo no veo esto. Y es lo primero que dice se aventura en una arriesgada incursión. El lenguaje de los jurídicos siempre es bonito. Bueno, no era jurídico, era Estado Mayor, ¿eh? Era con decidido propósito de alcanzar el Necor y la bahía de Alhucemas. Yo el decidido propósito no lo encuentro en ninguno de los mapas. En su primera etapa se traducen a Barrán, sin preparación ni medios adecuados. O sea, he hecho yo la operación de Abarrán sin preparación, si la llevaba preparando 4 días, sin medios adecuados, si lo hice con 1000 y pico soldados, columna, como he puesto anteriormente, columna habitual, guarnición habitual, todo habitual, pues claro, ahí empiezas a decir, oh, oh, pero es que luego siguen los resúmenes. El fiscal, que creo que este sí era militar. Vamos, no, es igual. Inadmisible despliegue de los regimientos de infantería. Bueno, usted puede decir eso, pero si no me dice cuál es la admisible, ¿qué me está usted diciendo? ¿Por qué es inadmisible el despliegue de los regimientos de infantería?
porque estaban en posiciones que no sé qué. ¿Pero por qué estaban en posiciones? Porque el proyecto de expansión de un protectorado donde no hay guerra, porque no olvidemos que no había guerra, era de esta manera. La caballería muy mal distribuida. Hombre, ¿cómo va a estar mal distribuida? Si solo eran 4 escuadrones y estaban en distintos sitios y cuando llegó el día de la verdad los juntaron a todos. Estaba muy mal distribuida. Eso figura en el informe. La artillería, multitud de posiciones, se pugna con los principios del arma. Lo que hablábamos antes. Aquí el señor fiscal está confundiendo las baterías del regimiento de artillería con las baterías de posición, que también son artillería. Entonces, sí, léalo y ingenieros, mal en fortificación, en caminos y en automóviles, pues las únicas cosas que tenían los ingenieros de responsabilidad eran los caminos, los automóviles y la fortificación, y todo lo hicieron mal. ¿Para qué fueron a la academia entonces los oficiales? ¿El Estado Mayor nulo? Pues es posible, el Estado Mayor necesario. En esto sí tiene razón. La aviación lamentable, es que no teníamos aviación. Entonces, como digo aquí, por todo ello no ocurrió el desastre. Esto es verdad, son circunstancias ambientales, como la corrupción de los DAR, como los robos de no sé qué, como el quedarme con el fondillo, como no sé qué, que también pasó, pero eso no tiene nada que ver con que luego fuera el desastre, porque luego seguimos teniendo el mismo Estado Mayor. O sea, no, porque podríamos haber dicho, Estado Mayor nulo, todos fuera. Venga, un Estado Mayor nulo. Los mismos jefes oficiales. Veníamos de los mismos sitios, los que murieron, murieron, y los que no vinieron otros. Los mismos soldados. Vinieron los mismos soldados con sus defectos y virtudes. Seguimos con el mismo armamento. Bueno, luego ya tuvimos tanques, pero bueno, pero todo eso es los tanques tampoco influyeron para nada en esta historia. Teníamos la misma administración, los mismos libros de caja, los mismos tal. Y todo esto lo hemos tenido hasta hoy. Hasta hoy, con sus variaciones, porque han pasado 100 años. Lo hemos tenido hasta hoy. Es decir, que el informe Picasso, vamos, si puede leerlo, léalo. El informe Picasso aparece que hubo una columna de 200, declara el teniente Gudea de Intendencia, que el día 23, cuando huía la columna, imagínese huyendo. Yo ya solo con imaginármela andando me vale, pero imaginársela huyendo inclusive, que no me importa. Que de pronto venía un convoy con 200 camellos para llevar abastecimientos. Y nadie habla de los camellos. Ningún testigo otro dice, oye, yo vi un camello por ahí corriendo. Que 200 camellos en un camino como ese no pueden desaparecer. Entonces, hay que valorarlo y hay que mirarlo y hay que, pues es verdad. Y o que efectivamente hubo cosas mal hechas. Mal hechas. Pero no son un problema. Y hubo algún coronel que a lo mejor yo lo hubiera fusilado en el momento. Eso de pactar, claro, eso yo creo que les superó a todos el haber visto morir a tantos soldados. Les superó a todos y todos lo que intentaban era que se salven, que se salven, que se salven. Total, los llevaron más todavía porque a lo mejor, si en Rocroi formamos los tercios y nos defendemos, allí en Drius nos defendemos y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Pero eso ya es especular, no lo sabemos. No quiero entretenerles más. Yo por mí encantado. Bueno, pues yo creo que ha sido maravilloso. Se merece un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, Lucero. A ver, me tengo que quitar. Sí, un poquito. No lo veo. Esto de este lado, esto de este lado, esto de este lado.
Bueno,